Quiero invitar al escenario a Giovi Novello, cantante, activista trans, también de Santa Fe. Quiero agradecer especialmente a mis compañeros y compañeras de Santa Fe que bueno, se subieron a esta propuesta. Giovi, los dejo con Giovi para continuar con el programa del foro. Gracias. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Giovi, soy un varón trans. Yo también vine de Santa Fe en el auto con Pame, o sea que yo sufrí todo lo que hizo ella con el GPS. Pero bueno, llegamos. Ahora nuestra próxima ponente es una persona muy relevante en el mundo de los negocios y cuenta con una extensa carrera de servicio público y de trabajo en el sector privado. Molly Wilkinson es desde enero del 2018 vicepresidenta y jefa de Asuntos Regulatorios e Internacionales de American Airlines. Pero antes de comenzar su notable carrera en esta aerolínea, Molly se desempeñó en la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos, en el Departamento de Defensa, con casi un año en Irak como asesora superior en el Departamento de Trabajo y la Administración de Servicios Generales, y como jefa personal en la Administración de la Pequeña Empresa. No sé dónde está, ahí va. Un aplauso. Bueno, para ahora incómoda la banqueta, yo no soy el tipo más alto del mundo, así que para mí tampoco. Sentamos ahí. Can you translate? So I want to apologize for not taking Spanish in school. I took 4 years of Latin, and all I remember from Latin is semper ubi sub ubi. Always wear underwear. Okay, all you. Oh, it's going to be hard with these eyes, so go ahead. Okay, so we have a translator. Yes. Maybe she can help us to understand us each other, but my English is so bad too. Your English is way better than my Spanish. Thank you. Bueno, entonces yo las hago y vos las traducís. Yo voy a hacer las traducciones. Bien. Bueno, Molly, ¿por qué crees importante el compromiso empresarial en apoyo de la comunidad LGBT? So I can't speak for all of the business community, but I can speak for American Airlines. And so how we approach our LGBT community is the fact that we really look at all of our teammates as our family. So we have a very strong LGBT community that works at American Airlines. We have over 26 Pride chapters that are spread around the world, and these are our family. And so I am an officer of the company. There's only 60 officers out of 130,000 employees, and I'm the executive sponsor for the Pride chapters. I have another, and I'm a lesbian, and I'm the most visible or highest ranking officer that they've ever had, who's been out and proud about it and just shares it, and it's part of my everyday fabric. Working at American Airlines has been fantastic for me personally because they don't really care. It was the first time that I had a job where they truly didn't care. They were like, what can we do for you? What can we do for your partner, for your family? You know, any benefits that you need, that you want, we're a part of this because we embrace you and the authentic you. That actually just made me relax. Oh, remember to pause, okay? Okay. No puedo hablar en nombre de todas las empresas, sí puedo hablar en nombre de la empresa American Airlines, que es la que represento. Nosotros consideramos que somos todos parte de una familia, por eso tenemos en cuenta las necesidades. Hay capítulos, 60 capítulos. Did you say 60 chapters? No, 26 chapters. Hay 26 capítulos de nuestra fuerza laboral que están trabajando con los temas de identidad. Could you repeat the last part? So what it did for me personally is just made me relax, not worry about my personal life, and be able to give what I needed to give at my workplace.
Lo más importante es que todas las personas puedan sentirse relajadas, no preocuparse por cuestiones que tengan que ver con su vida personal y puedan dar el máximo en el lugar de trabajo. And so that sense of comfort, of that sense of belonging, is something that transmits all through the American culture. And so the reason that's important is our LGBTQ+ employees Entonces se genera un sentido de sentirse cómodo en el lugar de trabajo, un sentido de pertenencia que se transmite a toda la cultura estadounidense. De modo que las personas que integran la comunidad LGBTQ+ pueden sentir esa sensación de pertenencia. can feel like they belong, that they're welcome, that their families are welcome. Sienten entonces que pertenecen a la cultura, que son bienvenidos, bienvenidas, bienvenides y que sus familias también lo son. And they can just do their jobs. Y entonces pueden concentrarse en hacer su trabajo. So can I give an example? Yeah. ¿Puedo dar un sure. ejemplo? So last year we added to our, we found out, I should say, one of our transgendered employees came to us and said, she said, part of our medical plan doesn't cover some cosmetic surgery that I need 10 years after I have gone through my transition. And she shared with me and the other officer who's gay, who's also a sponsor for the Pride chapter. Entonces, el año pasado, como ejemplo, les puedo contar que una empleada trans que teníamos se acercó a mí y a otro funcionario que también es sponsor del capítulo trans para contarnos que la cobertura médica no cubría una cirugía cosmética que necesitaba 10 años después de haber pasado por la transición. And said, I'm going to have to pay for this out of pocket. It's quite expensive. This is really concerning me. And I don't think it's fair. This is part of my whole process, and I need help uncovering this. So we agreed. You know, this is something that you shouldn't have to worry about. And we're a self-funded medical plan. And so we worked with HR, who also agreed and had already been working with this employee. Esta persona entonces honestamente nos vino a decir que era un gasto médico demasiado costoso, que no lo podía afrontar, que no era justo, que era parte de su proceso y que necesitaba ayuda. Estuvimos de acuerdo, hablamos también con el Departamento de Recursos Humanos para ver qué podía hacerse con su plan médico. El Departamento de Recursos Humanos también había estado hablando con ella y nos pusimos todos de acuerdo. And so we basically adopted that as a policy at American Airlines, that we will now cover surgeries, cosmetic surgeries that you may need however far out after your transition surgery. That's just who we are. We didn't want you to have to worry about it. It's part of your process, and that's what we do. Entonces se decidió apoyar a esta empleada porque forma parte del proceso y de la personalidad y de la expresión de cada uno y uno no debería estar preocupándose porque le falta alguna ayuda en esas cuestiones. Let me tell you something about your example. I mean, this always happens to trans people. It's super normal for us. So I'm glad there are people like you in companies support us. It's very important. So thank you for that. I have another question. Antes de eso, ¿me dejas traducir? Okay. Estoy de I'm acuerdo really y quisiera I'm decir glad que that happened to him too. Thank you. el comentario es que estas cosas les pasan a las personas trans todo el tiempo y que agradece que haya personas que piensen dentro de las empresas en esa ayuda que se puede dar. Molly contesta que es muy bueno que se entienda ese sentimiento y que le haya pasado. So, the other question, what value does diversity bring to a company? So we fly everyone.
You know, you can get online and you can buy a ticket. And we do 6,600 flights a day to destinations all over the world. And so we want our employees to reflect who we fly. And we're taking you to wherever you want to go to see whoever you want to see. You want to see grandma, you want to see your boyfriend, you want to see whoever you want to see. And so our population, our employee population, our teammates reflect our flying public. And so we actually want to see that match. Oftentimes, our employees will be the first, oh, I need to pause, don't I? Okay. La pregunta es acerca del valor de la diversidad para la compañía. Nosotros viajamos, esa es nuestra actividad, vendemos pasajes de avión online a más de 600 destinos con más de 600 vuelos por día. Y lo que queremos es que nuestros empleados reflejen ese público diverso que tenemos. Cada uno que compra un pasaje quiere ir a ver a su abuelo, su abuela, a su novio, su novia, y nuestra población diversa debe representar también la diversidad de nuestro público. Oftentimes, our employees will be the first to raise an issue about what a challenge they're having that we will then find out is a challenge that the flying public is having. And so it's great because the employee will be or teammate will be the first one to say, hey, this is a challenge, you may want to address it. And then that helps us be more responsive to the flying public. Muchas veces son nuestros propios empleados, empleades los que comentan que hay algún problema o alguna cuestión en particular, algún desafío, y nos preguntamos, ¿ese será un desafío también para el público nuestro que está volando en nuestros aviones, que son usuarios de nuestros vuelos? Entonces es como una señal de alarma de decir, bueno, también tenemos que abordar ese tema y tener más capacidad de respuesta. I just was recently appointed to the U.S. Department of Transportation. Recientemente me nombraron a un cargo en el Departamento de Transporte de los Estados Unidos. So that's the American regulatory body. Es el ente regulador de Estados Unidos en materia de vuelos. Their Anti-Discrimination Council. En su consejo de antidiscriminación. And they had their first meeting last week. Tuvieron su primera reunión la semana pasada. And the entire day-long discussion was about toda la conversación giró en torno a the possible real cases and the possible cases of discrimination passengers may face when they're trying to fly or being a passenger. Toda la conversación gira en torno a los casos reales o los casos potenciales que los pasajeros podrían llegar a sufrir en cuanto a discriminación cuando se suben a un vuelo. And right now, the Department of Transportation is examining how to improve. Y ahora el Departamento de Transporte está analizando cómo mejorar. I'm getting better, aren't I? The discrimination process, complaint process. So if you're someone who feels like you've been discriminated while trying to fly, how do you access that process better to either complain about the airport, complain about the employee, complain about the airline, or just complain in general for whatever you were in the process, and to get your rights addressed? And then also, because this is the part I'm interested in, how can we use that as a teaching moment for the airline and the airline employees to do better? Entonces, ahora lo que se está examinando es cómo es el proceso de presentación de quejas por discriminación. Si una persona se ha sentido discriminada, ¿cómo presenta una queja ante el aeropuerto, los empleados, la aerolínea o una queja en general, para que sus derechos sean tenidos en cuenta y abordados? Y a mí la parte que justamente más me interesa de todo esto son los aprendizajes que podemos derivar de estos casos. Okay. And I remember I was in another event with Viviana, and I was surprised to hear that a trans person working in the airline. So
it is important that we are part of those jobs, I mean, for the change. Part of Jobs. the jobs. So, Me sorprendió encontrar a una persona trans trabajando en una aerolínea. Es muy importante que las personas trans también estén en ese tipo de puestos. sure, I totally agree with you. And we have trans employees. In Iceland, you said, because we don't fly in Iceland. Did you say Iceland? Lugar era el- And the pilot is? Yeah. That it's amazing. Yeah. I can't believe it. Fly American Airlines, people. Fly American Airlines. Vuelen por American Airlines. You don't need to translate that. So, what challenge do you see in the future of American Airlines? ¿Qué desafíos ve para el futuro? I don't want to take over the whole day. No quiero tomarme todo el día hablando de desafíos. So I think I think for everyone all over the world, we're dealing with PTSD from COVID. Creo que todas las personas en todo el mundo ahora están tratando de abordar los problemas del estrés que nos causó COVID. Estrés postraumático. And I think that's going to manifest itself in a lot of different ways, and we're seeing that already. Creo que nos va a afectar a todos de distintas maneras y ya estamos viéndolo. So during COVID, particularly on airplanes, I think people saw this, there was sometimes a level of behavior that wasn't acceptable. Durante el COVID, en los aviones, en los vuelos, se veían algunos comportamientos que no tenían un nivel aceptable. And so we're hoping that returns to normal, Esperamos que eso vuelva a niveles normales. and people learn to conduct themselves the way they need to conduct themselves on a narrow tube that is 36,000 feet in the air. Y que la gente se empiece a comportar de nuevo como debería comportarse en una aeronave que está a semejantes alturas. For the LGBTQ plus community in the United States, and I was just talking to my HRC friend here, but my HRC friends back in the United States, we have strong partnership with HRC. We're actually one of their premium sponsors along with our colleagues at United Airlines. And our buildings literally are across the street from one another, and we work very closely with them. We would really like to see the Equality Act passed. That's something that we had worked closely with them on before. And the Equality Act is basically against employment discrimination in the workplace. That's something that we'd really like to see. Big victory on marriage equality last year. So that was a huge, huge victory. But we need to keep pushing in space and keep in this space and doing it. We did sign on to the, I just got prompted to pause. Para la comunidad LGBT+, en particular en los Estados Unidos, nosotros somos un socio, un aliado de HRC. Estuvimos conversando con la representante de HRC, somos también un sponsor premium junto con nuestros colegas de United, con quienes hemos apoyado diversas iniciativas y estamos trabajando en la ley de igualdad, que permite que en el lugar de trabajo no haya discriminación en el empleo hacia ningún tipo de empleado, empleada, empleade. Y sería una enorme victoria lograr esto. La igualdad en el matrimonio también es considerada una enorme victoria. And we also signed on to HRC's letter with 200 other companies on any anti-discrimination legislation against LGBTQ plus across the United States. So we still have to keep up the fight and still keep pushing in that.
So again, I think the big umbrella is the post PTSD from COVID, and then the work with HRC, we need to keep pushing forward. También hay una carta de HRC que junto con otras 200 compañías de todos los Estados Unidos estuvimos promoviendo para tener legislación antidiscriminación. Tenemos que continuar esta lucha, seguir impulsándola. Eso sería uno de los desafíos principales, junto con el otro que mencioné, que es lidiar con los efectos del estrés postraumático por COVID. And I'm starting to think I should take Spanish lessons. Están dando lecciones de español también. So, I want to tell you something. I used to have a ticket to fly with American Airlines, but the COVID closed all the airports, so I couldn't do it. But maybe next time. Okay, well, we'll see if your ticket's still valid. Talk to Manny and Vivi, and we'll check on your ticket. I get hit up all the time. So, Vivi, can we check on that? Okay, all right. Tenía un billete para viajar con American Airlines, por COVID no lo pudo utilizar. Bueno, vamos a ver si todavía sigue siendo válido. Esta consulta me la hacen muy a menudo. But Vamos now a verificar. I have a surprise for you. Quiero invitar a Viviana y a Esteban. Dije que tengo una sorpresa para ella. Porque ahora traductor también. ¿Qué más quieren de mí? He's translating his own words. A surprise for you. Queremos brevemente agradecer y reconocer a Molly y en Molly American Airlines por el apoyo que tenemos de American desde el año pasado y por el trabajo maravilloso que hacen alrededor del mundo para nuestra comunidad. Así que muchísimas gracias, Molly. Bienvenida siempre a Buenos Aires. Thank you. Es institucional. Jovi, ¿hacemos una foto? Con Jovi, el traductor y conductor.